Ok, vamos a comenzar. Últimamente hay un tema que está en boga, es la generación de cristal. A esta generación del presente se le llama la generación de cristal. Un artículo que salió en Milenio Digital, un periódico de la Ciudad de México, dice lo siguiente sobre esto: la generación de cristal es un término bastante utilizado en las redes sociales y en estudios sociológicos recientemente, y es asociado a una filósofa española, Montserrat Nebrera. Ella es la que dio ese concepto, quien lo utiliza para referirse a los jóvenes nacidos después del año 2000. ¿Cuántos aquí han nacido después del año 2000? Esto que voy a hablar es para ustedes. Dice esta psicólogo que este grupo está desde la adolescencia a la juventud y ya algunos comienzan a alcanzar la mayoría de edad, pero digamos que jóvenes en general, adolescentes jóvenes. Aunque el término cristal está asociado a la fragilidad de algo que se puede romper fácilmente, el análisis filosófico realizado por Nebrera a estos jóvenes revela que podrían ser así de inestables o inseguros. Claro, ella está dando una descripción general que no quiere decir que todos son así, pero sucede de alguna manera. Dice, una sociedad inestable, insegura muchas veces, y la razón es porque sus padres, que vivieron épocas de carencia, se empeñaron en salir adelante para darles todo a sus hijos y que no les falte nada, como a ellos les faltó en su momento, o como a nosotros nos faltó en su momento. Y eso hace parte de las características de esta nueva juventud. Y algunas de las características que ella asocia a esta nueva o a esta juventud actual es la tecnología, y sus avances forman parte del día a día de cualquier chico o chica de esta época. Todo es efímero y su vida social se desarrolla principalmente en las redes sociales. Son frágiles porque hay poca autoridad y sobreprotección. Esta psicóloga dice que hay mucha falta de empatía, algo de lo que hablaba el rabino. Hay falta de empatía porque estamos muy conectados a los medios y a veces nos desprendemos de las personas reales que están a nuestro lado. Poco interés en la lectura y la cultura. Sin embargo, prevalecen habilidades audiovisuales. En algunos casos se puede manifestar baja autoestima, por ello necesitan reconocimiento constante. Tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Y esa es una de las cosas por la cual se le dice una sociedad de cristal, porque son en extremos susceptibles. Sin embargo, tienen mayor sensibilidad a los problemas sociales, son capaces de desarrollar una mayor inteligencia emocional, confían en valores como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia. En fin, esta psicólogo define esta generación de cristal y da ciertas características, pero una de las cosas que leí en ese artículo y otros es que hay un alto índice de depresión. Muchos chicos, chicas están sufriendo procesos depresivos y lamentablemente han aumentado en muchos países los índices de suicidio, entre otras cosas también por muchas cosas generadas por todo este encierro que hubo. Pero con todo eso estamos conviviendo hoy en día. ¿Qué hacer? Muchos de nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos que les ha tocado vivir en esta generación y a veces decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer ante alguna de estas circunstancias que posiblemente esté permeando a mi hijo o posiblemente tenga alguna de estas características, unas positivas, pero algunas otras que no son tan positivas y yo quiero ayudarlo? ¿Qué podemos hacer? La parashá de esta semana creo que nos da ayuda al respecto. La porción que nos toca estudiar esta semana, y creo que nuestro rabino de alguna manera dio unos detalles y unos tips muy importantes al respecto. Y yo quiero basarme en un pasaje, en un texto que está aquí en esta porción de Éxodo o de Shemot, particularmente el capítulo 2, verso 1. Y dice así: y fue un hombre de la casa de Leví y tomó a una hija de Leví. Uno lee esto, parece insignificante, y fue un hombre de la casa de Leví y tomó a una hija de Leví. Y si seguimos leyendo, dice, y concibió a la mujer y dio a luz un hijo. Aquí hay una historia interesantísima. Primero, a primer nivel, porque aquí está hablando de que ese hijo, ¿quién era? Moshe, quien iba a ser el libertador, el redentor del pueblo de Israel en aquella época. Pero hay una historia subyacente en ese texto que los sabios a través de la tradición oral nos informan, que es muy interesante. Y antes de hablar de esta historia, tenemos que entender el contexto que estaban viviendo. Muchos años
de problemas serios, de esclavitud, carencias personales, carencias familiares, poco tiempo para poder comunicarse porque desde la mañana hasta la noche estaban trabajando arduamente. Por tanto, podemos fácilmente pensar que quizás habían problemas de comunicación y eso conllevaba que hubieran familias disfuncionales y familias disfuncionales dan por resultado hijos con carencias parecidas a las que hoy en día podemos tener. Aunque los tiempos son diferentes, posiblemente los chicos de aquella época estaban siendo sometidos a altas presiones. Yo quise titular esta porción o esta derashá que me toca exponer, Padres al Rescate, pero no la voy a titular así, la voy a llamar Hijos al Rescate. ¿Y por qué lo voy a llamar Hijos al Rescate? Por una pequeña historia que hay aquí detrás de este pasaje. Quiero que presten atención. Detrás de este texto se esconde una historia de una jovencita que nos narra la tradición oral del Talmud y en el Midrash en Yaakov, libro que resume y recopila varias historias agádicas contenidas en el Talmud de Babli y en el Talmud Jerusalmi. Él narra y da una explicación sobre este texto y miren lo que dice. Cuando dice, y fue un hombre de la casa de Leví y tomó a una hija de Leví, ¿a dónde fue él? Preguntó el rabí Shisda Sabina. Y la respuesta es, se fue por el consejo de su hija. ¿Por qué dice, y fue un hombre? ¿A dónde fue? Bueno, se fue por el consejo de su hija. Y aquí se nos enseña que Amram era el padre de Moisés, de Moshe. Él era considerado el hombre más grande de su generación, el Sadid de la generación en aquella época. Pero tan pronto como Faraón decretó que cada hijo que naciera lo iban a arrojar al río, debía morir, él se dijo a sí mismo, en vano nos casamos. Por lo tanto, se divorció de su esposa Yochebed, y el resto de los varones, o muchos de los varones de la comunidad, siguieron su ejemplo e hicieron lo mismo. Entonces su hija, y aquí entra Miriam, la hija, su hija, podemos decir, bueno, su hija entró en depresión, su hija entró en un conflicto emocional y no quiso hablar más. En fin, muchas cosas de las que hemos hablado ya, de las características que pueden tener un joven. Pero miren lo que dice esta chica. Su hija enfrentó a su papá y le dijo, padre, tu decreto es aún peor que el de Faraón, porque él emitió un decreto en contra de los hijos, de los varones, pero tú has emitido un decreto contra los hijos y las hijas, porque ciertamente si no hay matrimonios, y no tienen relaciones, obviamente tampoco van a nacer hijas. El decreto de Faraón afecta solo a este mundo, pero tu decreto afectará también al mundo venidero. No solamente a este mundo, sino al mundo venidero. En cuanto al decreto de Faraón, él es un impío, pero en cuanto a ti, si decretas algo, se cumplirá. ¿Qué le está diciendo ahí? Tú eres un sadit. Y ahí el Midrash que estoy leyendo cita a Job 22:28, que dice, cuando decidas una cosa, te saldrá bien. En referencia a Job, un sadit. Cuando escucha el padre Amram esto de su hija, se quedó parado en el sitio y dijo, wow. Y la regañó y la reprendió. No, inmediatamente se volvió a su casa y se volvió a casar con su esposa, con lo cual el resto del pueblo también se volvió a casar con sus esposas. Claro, aquí tenemos que entender algo en este Midrash sobre lo que estaba sucediendo. No era un tema de conflictos personales entre esposo y esposa. Fue una decisión lógica, por decirlo así, práctica. Amram guió a los israelitas, según este Midrash, a que se divorciaran de sus esposas porque era un momento de crisis. Dicen, no podemos permitir más asesinatos. Si seguimos, en aquel tiempo no es como ahora que había cualquier cantidad de anticonceptivos. El concepto del matrimonio era para procrear. Bajo ese concepto, si procreamos, estamos siendo copartícipes de un asesinato. Esa era la idea. Por tanto, Amram tuvo en eso que hizo una buena motivación. ¿Sí me siguen? Es lo que se desprende de esta historia. Él vio entonces a que se separaran para que no nacieran más hijos y no fueran asesinados. La lógica lo apoyaba. ¿Cómo podría ser correcto traer al mundo más niños cuando tenían un 50% de posibilidades de que los asesinaran al nacer? Sin embargo, la tradición dice que su hija pequeña, su pequeña Miriam, le reprochó y lo persuadió para que cambiara de opinión. Y ese cambio de opinión dio un giro a la historia bíblica, a toda la historia. Si no es por una niña que decide enfrentar a su padre, salir de su encierro, quizás de su circunstancia difícil,
y hacer una buena acción por sus padres, estuviera narrando otro tipo de historia. Pero ella fue partícipe, protagonista, por providencia divina, para cambiar la historia y seguir el curso que el Eterno se había propuesto. Eso no fue todo. Si leemos más adelante, en Shemot, en Éxodo 2:7, cuando su hermano es lanzado al agua, Miriam se va y empieza a vigilarlo. La pequeña Miriam se va y empieza a vigilarlo, a riesgo de su vida, de los cocodrilos, de todo, se va por la orillita y va pendiente que el río no se lo lleve. Y en ese se arriesga. Y no solamente se arriesga, sino que cuando ve que la misma princesa, la hija de Faraón, toma la canasta, ella dice, no, ahora sí me voy para la casa. ¿Qué puedo hacer yo? La agarró la princesa. Si yo me atrevo a hablar con ella, yo que soy esclava, capaz que me manda a matar. ¿Eso fue lo que hizo? No, salió adelante y habló con la princesa y le dice, mira, la princesa se dio cuenta que era un niño hebreo y ella le dijo, pero mira, yo te puedo conseguir una nodriza entre las judías, entre el pueblo de Israel, entre el pueblo hebreo, para que te la críe la mamante. Y le pareció buena idea a la princesa. Y Miriam buscó ¿a quién? A su mamá, a Yochebed. Eso también da otro giro a esta historia, porque eso garantizó que ese niño fuera levantado en la Torá por la boca de su propia mamá. ¿Entendemos lo que está en juego aquí? Pero esto no es todo. Antes de esto se narra la historia de dos valientes parteras. En el capítulo 1 se habla de un infanticidio en masa. El pueblo de Israel ha estado sometido durante su historia a muchas cosas como esta, pero el primer genocidio que conocemos en masa, por lo menos descrito, está aquí, descrito en el capítulo 1. El faraón se había propuesto matar a todos los niños varones que nacieran y le propuso a las dos parteras, miren, cuando vean que es un varón, mátenlo. Dice la tradición oral del Talmud Sotá 11b, los sabios enseñan que estas dos parteras eran Yochebed y Miriam, otra vez Miriam, la pequeña, poniendo acciones, palabras, ejemplos para cambiar el curso de la historia. Y aquí, queridos jóvenes, está una clave tremenda. Muchos papás se preocupan por sus hijos con todo derecho. Nos preocupamos por nuestros hijos. Pero yo quiero decirles, papás, que aunque no veamos el fruto, aunque no veamos las vides floreciendo, alégrate, porque el Señor va a levantar a nuestros hijos y va a hacer lo que el rabino nos explicó. En algún momento empezarán a madurar y lo que usted le enseñó de pequeño va a salir a la luz y vamos a ver hijos protagonistas en muchas áreas, no solamente de nuestras vidas, sino de las vidas de otros. Amén. A veces estamos muy preocupados por cómo transformar, redimir y rescatar a nuestros hijos. Pero yo estoy convencido por este ejemplo que muchos de los hijos que están aquí van a servir para rescatar a muchos papás. Posiblemente a mí, posiblemente a usted, posiblemente a otros. La clave que nos enseña aquí, hay una mamá y una hija que tienen temor al Eterno. Dice de Miriam y de Yochebed, y temían las parteras al Eterno, temor al Eterno. Cuando tú instruyes a tu hijo, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que ha de seguir y aun cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará. Confía en eso. El rabino y yo, además de echar chistes, a veces echamos bromas. Siempre conversamos y muchas veces conversamos sobre los hijos de otros, sobre algún problema que tenemos, sobre algún problema de alguno de los chicos de la comunidad. Y una vez el Rab me contó lo siguiente, y quiero contárselos a ustedes. Dice, nuestros hijos son como las brújulas del barco. Cuando hay una tormenta eléctrica, la brújula pierde su rumbo y se vuelve como loca y empieza a moverse para un lado y aparentemente no tiene rumbo ni sentido. Pero cuando la tormenta se calma, la brújula otra vez retorna al norte, apunta otra vez al norte. Muchas veces nuestros hijos están sometidos a tormentas, dificultades, la sociedad, sus amigos, las cosas que leen, las cosas que miran. Y nosotros nos afligimos, oramos por ellos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Confiemos en el Eterno. Hay tormentas. Podemos ver la brújula como que nuestros hijos no tienen orientación, pero confía, la tormenta va a pasar. Y lo que tú sembraste en él, el norte que sembraste en él por la Torá,
va a volver. Y ellos van a apuntar hacia el norte. Amén. Confiemos en eso. El Eterno tiene propósitos con nuestros hijos. El Eterno tiene propósitos tremendos con nuestros hijos. El salmista decía que nuestros hijos son como flechas en el arco del cazador, pero dice guardados en una aljaba. Y estaba leyendo un comentario que decía, antes de que sean disparados, tienen que estar en una aljaba. Y esa aljaba, donde ellos están guardados, ese es el proceso de maduración que el rabino nos hablaba. De repente tú ves que no están apuntando, no te preocupes, ellos están guardados. Tú les has enseñado Torah, tú les has hablado. Quizás muchas mamás aquí madrugan temprano a orar por sus hijos. Tus oraciones no serán en vano, no son en vano. Él te está escuchando, solo que tu hijo está en la aljaba. En algún momento va a ser disparado y el que va a salir no vas a ser tú. El protagonista no va a ser el padre. Quien va a llegar al blanco va a ser tu hijo. Pero tú vas a tener el orgullo de que tú preparaste la aljaba, preparaste el arco y lo lanzaste. El Eterno tiene grandes propósitos con nuestros hijos. Quiero concluir, amados. Hay un midrash que encontré ahí del rabino Jacob ben Asher en su comentario Kitsur Baal Haturim, un comentarista por ahí del año 1280 en adelante, vivió en España. Y me llamó mucho la atención acerca de cuando dice un hombre fue, el texto que estamos leyendo, que dice, y fue un hombre de la casa de Leví, tomó por mujer a una hija de Leví, de donde estamos sacando toda esta historia que estamos narrando. Un hombre fue. Él comenta lo siguiente, dice, esta frase, aunque parece superflua, esto aparece 2 veces en la Escritura. Aquí, en Éxodo Shemot 2.1 y en Ruth 1.1, comenta este rabino. Aconteció en los días en que los jueces juzgaban que hubo un hambre en la tierra y un hombre se fue de Belén de Judá. Y el otro es, y un hombre se fue, que era de la casa de Leví, para contraer matrimonio con otra hija de Leví. Uno se fue para contraer matrimonio y otro se fue a los campos de Moab. Como resultado, dice él, de estos 2 hombres que se fueron, un hombre se fue, como resultado del primer hombre que se fue, dice, nació el primer redentor, Moshe. Y por medio de este último, que está en Ruth 1.1, un hombre se fue, dice, por medio de este vendría el último redentor, que es el Mesías, hijo de David. Amados, en esta historia de un hombre se fue, donde una pequeñita fue la que lo motivó para que se fuera, vino la redención. Y en el otro ejemplo que hay de un hombre que aparentemente también huye, providencia divina, de ahí vino el Redentor, el Mesías de la casa de David. Un joven, como muchos de los que están aquí, que cuando ya le faltaban pocos momentos para morir, también tuvo miedo, tuvo temores, como tú los tienes, como yo los tengo. Y él dijo, Padre, si quieres, quita de mí esta copa, esto que me va a tocar vivir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dio un paso al frente y redimió a toda la humanidad. Amados, la redención tiene que ver con jóvenes, con pequeños que han sabido librar batallas familiares, emocionales, circunstanciales, culturales, y decidieron temer al Eterno. Y los resultados ya lo sabemos. ¿Cómo está tu vida en este momento, joven que me escuchas? Y me gustó mucho lo que el rabino explicaba, porque está hablando de propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? No te preocupes si no lo sabes. Déjame decirte que ya hay un gran propósito para tu vida. El Eterno lo diseñó desde antes de que nacieras. Solo tienes que descubrirlo, busca de Él. Lee su palabra, ora a Él, escucha a tu papi y a tu mami, y Él va a enderezar tus causas. Timoteo, un joven que también se enfrentó con circunstancias difíciles, decide ser rabino de una comunidad. Pablo lo encausa para eso. Un joven enfrentado a un poco de adultos que quizás no creían en él, como le sucedió a Miriam con su papá. Y él le dice a este joven, ninguno te desprecia por ser joven, sino sé. Entonces aquí viene la clave. Si tú quieres que no te desprecien, no simplemente di, no me desprecien. Esa frase puede servir, pero se la lleva el viento. La manera
de que no te tengan a menos, la manera que no te digan o te tengan en minusvalía, por decirlo así, por ser joven, la da la clave aquí. Dice, sé ejemplo, sé ejemplo. Lo que ya hablamos de Miriam, ten temor al Eterno, busca de él, sé ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ten temor al Eterno. Amados, yo quiero finalizar con una oración por nuestros hijos. Estos días para mí no son fáciles porque mis amados hijos, uno ya se fue, está en Costa Rica y pronto se irá a los Estados Unidos. Ya hace un año que se fue Alfredo Alejandro, al que yo llamo el gordito. Pero pronto, en unos 20 días, no sé cuánto, se van mis hijas, a la que yo llamo mi flaquita y mi gordita. A veces tengo temores, a veces me entran dudas, ¿qué va a pasar con ellas? Pero hablando con mi esposa, orando al Eterno y estudiando esta palabra, yo digo, mis hijos están en las manos del Eterno. Ellos están en la aljaba. Yo les he enseñado Torah, los he levantado con buenos y algunos no tan buenos ejemplos, pero he tratado con la mayor honestidad darles la palabra de Dios. Así que ellos van a seguir como arco a otras tierras, muy lejos de mí, pero van a cumplir maravillosos propósitos. Y esa es mi oración. Y termino con una oración. Rey del universo, que encuentres gracia tanto en nosotros como padres como en nuestros hijos. Que tengamos una buena y larga vida llena de bendiciones y que tengamos el mérito de criar hijos y nietos con sabiduría e inteligencia en los caminos de Hashem, guiándolos para amarte y para temerte, que tengamos una descendencia justa que sea capaz de enseñar al mundo valores y fe, que se destaquen por sus buenos actos y por su servicio al Creador. Danos las herramientas necesarias para acompañar a nuestros hijos en su crecimiento, sabiendo demostrarles el amor que les tenemos, sabiendo reprender cuando hay que hacerlo y ceder cuando sea lo indicado. Que nuestros hijos estén rodeados siempre de personas que les quieran y que sean capaces de entregarles las herramientas que ellos necesitan para sus vidas. Que ellos estén rodeados de sadid, de gente justa, que cuando vayan lejos les proveas personas que también les ofrezcan Torah, amor y rectitud en sus vidas. Gracias, Hashem, por los hijos que tenemos. Ayúdanos a criarlos en los caminos que tú planeaste para ellos. Rodéales, Señor, con tu bendición. Aléjalos del peligro. Por tu gracia, guárdalos bajo tu sombra y bajo tu protección. Amén. Y que esto sea así mientras esperamos que el Eterno envíe al Mesías. Que sea pronto y en nuestros días y decimos amén.